Muy bien, bueno, pues bienvenidos una vez más. En esta noche queremos, como ya se los anticipé, repasar la clase de la semana pasada de cómo derribar fortalezas, cómo nosotros podemos y hemos sido llamados por Jesús a vivir una vida de libertad. Y tenemos que comprender que el contexto de esta enseñanza está en la lucha continua en el mundo espiritual del reino de las tinieblas y el reino de luz. No quiere decir que Satanás sea un igual a Dios. Naturalmente, la Biblia nos enseña que Satanás es un ser sumamente inferior a Dios. La situación está en que en el mundo Satanás tiene, por así decirlo, ventaja de cancha. ¿Qué me refiero con eso? Él le quitó la autoridad al hombre que había sido delegada por Dios al hombre en el Edén. Y quien triunfa es quien conquista y quien gobierna. Cuando Dios estableció en el Edén sus propósitos creadores, le entregó al hombre la autoridad absoluta de sojuzgar toda la tierra. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 1. En esa autoridad absoluta, debajo de esa autoridad de Adán y de Eva se encontraba aún la serpiente. Entonces teníamos a Adán y a Eva, su autoridad aquí, porque estaba Dios, después estaba el hombre como el primer ministro de Dios, y toda la creación estaba debajo del dominio y gobierno de Adán y de Eva. Inclusive cuando la escritura dice que sojuzgaran a los animales del campo, también ahí estaba incluida la serpiente antigua que habría de ser sojuzgada y gobernada por, en este caso, Adán. Pero la situación es que la serpiente era astuta y en Génesis capítulo 3 nos o leemos la historia cuando engañó y a través del engaño vino a seducir al hombre y a la mujer en un proceso donde ellos tuvieron una duda y esa duda interrumpió su comunión con Dios y los llevó a pecar o a transgreder los límites que Dios les había puesto en el tema de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento, el hombre estando aquí, ¿qué es lo que pasa? Satanás conquista y vence, y quien conquista es quien gobierna. Eso lo vemos nosotros en la ley de la conquista y la colonización. Nosotros hemos visto a través de la historia que quien conquista, inclusive hay un dicho famoso que dicen, la historia lo escriben los ganadores, si la ha escuchado usted. Y en este caso el ganador fue Satanás. Entonces, ¿por qué tiene tanta autoridad? Porque la Biblia dice que es el príncipe de este mundo. Tiene esa autoridad que en algún momento él tomó, escúchame bien, legítimamente. Y por eso o de una manera chapucera, decimos en México, o con engaño en este caso, sin embargo, la ganó y su autoridad se legitimizó en este mundo. Y como la naturaleza nueva del hombre era una naturaleza caída, la naturaleza del mundo era una naturaleza caída, juntamente con Satanás se retroalimenta lo que es la carne, el mundo y el diablo. Y en ese sentido es que hay una lucha y una guerra espiritual. No porque sea el reino de las tinieblas igual al reino de luz, no. Dios es sumamente e infinitamente superior a Satanás y a los principados y a las Amén, potestades. aleluya. Pero Dios ha establecido una manera de cómo Él es que eh, eh, gobierna o ha establecido los principios espirituales de gobierno sobre este mundo. Y Él no se va a negar a sí mismo, Él va a respetar lo que Él ha establecido. Pero dice, inclusive, lo que nosotros hemos venido estudiando, el tema de la gran comisión. Comienza, Amén. hay Ay, un Juanito. ruido, ¿verdad? Permítame. Ok. Ahí el tema de la gran comisión comienza el pasaje diciendo, toda autoridad, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario vino a derrotar y a exhibir a Satanás, triunfando, dice la Biblia,
sobre de ellos en la carta de Pablo a los Colosenses. Habla de este pasaje y los exhibió, y el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros fue clavada y en la cruz del Calvario, y ahora fue consumada la victoria de Dios para la vida del creyente. De tal manera que ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús podemos vencer la carne, vencer la opresión del mundo. Esto es lo que ha vencido al mundo, dice la Biblia. Nuestra fe. La Biblia nos dice que nosotros podemos resistir a Satanás. La Biblia nos dice que podemos huir de él. La Biblia nos dice que nosotros podemos reprender sus obras y resistir sus tentaciones. Ahora Dios nos ha dado la facultad por medio del acto redentor del Señor Jesucristo a ser personas investidas de autoridad. Y en ese sentido, cuando nos comisiona a ir a ser discípulos, el proceso de hacer discípulos va, como es un proceso espiritual, va a involucrar la lucha espiritual, y por ende nosotros tenemos que estar equipados para poder enfrentar las artimañas del enemigo. Usted puede leer en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en varios pasajes de la Escritura, donde Pablo hace alusión a que él quería hacer algo. Por ejemplo, en Tesalonicenses dice, yo quería ir a ustedes, pero Satanás me lo impidió. O sea, había una lucha real, espiritual, que no le, que le impidió en ese momento, al menos temporalmente, Pablo llegar a Tesalónica. La lucha espiritual es real, mis amados. Entonces nosotros tenemos que estar equipados con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Así que quiero una vez más aquí mostrar eh, lo que parte de la presentación que estuvimos viendo la semana pasada. Y también quiero darles un nuevo material que va a fortalecer lo que estuvimos viendo la semana pasada y nos va a esclarecer un poquito más el tema de cómo es que nosotros podemos de manera práctica lidiar con esta situación. Ahora, quiero que podamos comprender de una manera muy puntual es que cuando hablamos de derribar fortalezas, especialmente en la vida de las personas que están en un proceso de ser discípulos de Jesús, nosotros estamos en el entendimiento de que Jesús mismo dijo que las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra el avance de la iglesia. Entonces, ahí volvemos a tener una referencia de cómo las puertas del Hades van a querer anteponerse o delimitar el avance y el crecimiento de la iglesia. Entonces, el debate, lo decíamos la semana pasada, la pregunta no es, ¿puede un hijo de Dios estar endemoniado? Esa no es la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque la respuesta es no. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Ha sido sellado con las arras de la promesa, que es el Espíritu Santo mismo. Entonces la pregunta no es si puede o no puede estar endemoniado. La pregunta es, ¿puede ser oprimido o puede ser influenciado un hijo de Dios por influencia demoníaca? Y la respuesta es sí, sí puede. Y allí es donde ahí es donde está el campo de batalla. El campo de batalla no se da en el contexto de una lucha y con una promesa que tenemos de parte de Dios. En Romanos capítulo 8 nos dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas, y cuando dice estas cosas, está hablando de qué? Está hablando de las luchas, del hambre, de la persecución, de las enfermedades, de lo presente, de lo porvenir, de lo alto, de lo bajo, de ángeles, llámese ángeles caídos. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque la Biblia dice en 1 Juan 4:4 que mayor es aquel
que está en nosotros que el que es del mundo. Eso es lo que dice la Escritura, que mayor es el que está en nosotros que aquel que del mundo es. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la condenación lo que hace, mis amados, es que nos roba la fe, y al robarnos la fe, debilita nuestra conciencia, y al debilitarse nuestra conciencia, el enemigo va a tener entrada libre a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, y nos mete en un proceso donde terminamos siendo influenciados por esos pensamientos del enemigo. Y Dios no nos diseñó para eso, Dios nos diseñó para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que, bueno, pues quiero, permítanme aquí abrir el tema. Ok. Ah, no, es que esta no es la presentación, acá está la otra. Ok. Muy bien, entonces, el tema con el que queremos reforzar es precisamente este que están viendo en pantalla, es cómo lidiar con el control demoníaco en una persona, cómo lidiar con esa situación de una opresión demoníaca. Y el centro de esta lección es amar a Dios, a lidiar hábilmente, con habilidad, con entendimiento, con pericia, con el control demoníaco en la vida de las personas, familias, hogares y las comunidades en las que Dios nos pone a ministrar. Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, y esos ministros de un nuevo pacto ahora somos ministros donde el Espíritu Santo ha escrito con su propia tinta en nuestros corazones los principios, los mandamientos, los preceptos de Dios, y nos ha dado una autoridad sobrenatural. Y en ese sentido tenemos que comprender que por eso nosotros vamos a ser agentes de transformación y agentes de cambio, particularmente a las personas que puedan estar viviendo en situaciones de opresión. Y Dios nos ha puesto para poder ser esos guerreros que ayudan a otros a salir adelante. Recordemos que cuando hablamos de cómo enfrentar las acechanzas del enemigo, la oración siempre va a ser clave. La oración siempre va a ser clave, mis amados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que depender absolutamente de nuestro Dios Todopoderoso. Y la oración primero nos cambia a nosotros al alinearnos y al sintonizarnos al corazón de Dios y a su voluntad. Y por eso la oración es muy importante. Pero la oración también es externar o exteriorizar, al haber nosotros procesado la voz, la voluntad y la autoridad de Dios dentro de nosotros mismos, de una manera que va a tener un efecto y va a tener una resonancia en el mundo espiritual que va a cambiar la situación. Entonces la oración siempre va a ser clave. Cuando nosotros hablamos de este tema de guerra espiritual, debemos de comprender que todo general, toda persona que se dispone a ir al campo de batalla, siempre va a conocer a su enemigo. Y cuando hablamos de conocer a nuestro enemigo, queremos nosotros conocer la naturaleza de Satanás, no porque queramos intimar con esa naturaleza, sino porque tenemos que conocer sus acechanzas. Dijo Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el ignorar las maquinaciones de Satanás es un error. Y el ignorar y el no entender su naturaleza o cómo él opera también va a ser un error. Entonces, Satanás es un ser creado, número uno. Por eso les decía, no es un igual a Dios. Pero la palabra Satanás significa adversario. Siempre va a ir en contra de los propósitos de Dios. Va a querer matar, robar y destruir.
Como ángel, Satanás ocupó una posición elevada, nos revela la Biblia, pero él se rebeló contra Dios y se llevó, también registra un tercio de los ángeles con él. Ahí lo vemos en pasajes de Ezequiel, Isaías y Apocalipsis. Él es astuto. Él sabe cómo manejar y manipular los pensamientos del hombre. Note que a diferencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca lo va a manipular, pero Satanás es astuto y sabe cómo manipular emociones. Por ejemplo, ¿qué es la ofensa? La ofensa es una trampa de Satanás. Cuando nosotros nos ofendemos por lo que otras personas nos pueden hacer, es una trampa de Satanás que después nos hace perder el juicio interno. Y al perder el juicio interno no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Solamente vamos a poder escuchar la voz del resentimiento, del enojo, de la amargura, y eso nos puede llevar en una secuencia de comportamientos que después va a ser muy lamentable para nuestras propias vidas. Muchas veces nosotros terminamos siendo los esclavizados cuando nosotros no podemos perdonar a otros. Él es engañador también y va a engañar, va a querer inclusive utilizar la Biblia fuera de contexto para llevarte a un pretexto o a un comportamiento que no es aprobado por el Señor. Es un vengador contra el pueblo de Dios. Es decir, le odia a usted, amado hermano. Y tenemos que comprender que por cuanto le odia, nosotros, por eso la Biblia Gracias, dice, reina. no deis lugar al diablo, no demos lugar a Satanás. Tengamos cuidado ahí con los micrófonos, mis amados, porque se siguen ahí filtrando algunos micrófonos y no sé por qué aquí se me está cambiando déjeme ponerme aquí un audífono para percatarme, porque para darme cuenta cuando se abre un micrófono. Entonces, es un vengador contra el pueblo de Dios y tenemos nosotros que tener mucho, mucho cuidado de eso. También es el destructor. eh, Viene a destruir, ese es su fin, destruir al pueblo de Dios y traer tropiezo, destruir los propósitos de Dios, interrumpirlos y bueno, pues también vemos que él continuamente está tentando a los hombres. Dios no tienta, Satanás sí tienta. Es un asesino, nos dice Juan 8:44. También busca robar, matar y destruir, nos dice Juan capítulo 10. Eh, También es un mentiroso y la Biblia dice que es padre de mentira. Él es maligno, su naturaleza es maldad. Él es el Dios de este siglo, según de los Corintios 4:4. Los valores de este mundo, los valores de este siglo representan el reino de las tinieblas la mayor parte del tiempo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que al estar en el mundo, estamos en un mundo donde está continuamente exaltando los valores de Satanás. Hoy en día, con tantos movimientos de ideología de género y libertinaje y cosas que han venido a cambiar inclusive la misma fibra de la sociedad, ha sido muy evidente que Él es el Dios de este siglo, pero no nos equivoquemos. Inclusive ha sido el Dios de este siglo antes de 20, 30 años atrás. Estamos hablando desde los tiempos de la antigüedad. Él puede aparecer como un ángel de luz también. ¿Cuántas herejías y movimientos sectarios han surgido a la luz o en consecuencia de la aparición de un gran ángel o personas que empiezan a hablar revelación fuera de las escrituras? Todo esto es nutrido por Satanás, porque se puede presentar como un ángel de luz, inclusive traer un evangelio que no es el evangelio de Jesús, de Jesucristo. Pablo dijo que sea todo hombre, todo ese tipo de situaciones anatema. También es el príncipe de la potestad del aire, es el dragón y la serpiente antigua que vemos en Apocalipsis 12, del 7 al 9, es el acusador de los hermanos. Entonces, cada vez que usted sienta
opresión, de condenación, de desánimo. Eh, Tengamos cuidado con los micrófonos, hermanos. Siguen abriéndose micrófonos, por favor. Tengamos mucho cuidado para no interrumpir aquí el proceso de la enseñanza. Se los agradecemos. Entonces, cuando nosotros estamos de pronto viéndonos que nos sentimos acusados, nos sentimos condenados, naturalmente, ¿quién está detrás de todo eso? Va a ser Satanás mismo. Ahora, la Biblia dice que si encubrimos nuestros pecados no vamos a poder prosperar, pero cuando los confesamos, Dios nos perdona, Dios nos levanta, nos establece una vez más sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces tenemos recursos para lidiar. Si usted tropezó, tiene que ir a la presencia de Dios y tiene que restaurarse con el Señor. La sangre de Cristo es igual de efectiva como al principio, pero solamente es tan efectiva como nosotros reconozcamos que Dios nos ha llamado al reino de su luz admirable. Entonces, también vemos que los ataques de Satanás se pueden concebir en la mente del hombre, a través de nuestra carne, a través de nuestros impulsos carnales, a través de los sistemas del mundo, a través de el ocultismo, como en nuestro contexto latinoamericano sería como hechicería, brujería, esas prácticas tradicionales que a veces mezclan con la fe tradicional católica. El ocultismo son cosas que Dios prohíbe en la escritura, de acciones eh, para poder alcanzar algún tipo de beneficio espiritual que es ajeno a lo que es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. También a través de maldiciones generacionales. Este es un tema controversial en el sentido de que, bueno, pues también el tema de decir, oye, pero no es la persona libre en el momento que viene a Jesús de esas maldiciones generacionales. Claro, la ley lo dictamina como libre. La ley lo dictamina hablando de la ley espiritual, que viene a otorgar la sangre del Cordero de Dios sobre la vida del creyente. El problema es la apropiación de esa verdad y de esa promesa. ¿Por qué? Porque el Satanás es terco, es territorial, busca regresar los territorios y los lugares donde en algún momento gobernó. Y por consecuencia, esas maldiciones en algún momento fueron territorio donde Satanás tuvo autoridad y gobernó por medio de puertas que estuvieron abiertas. Por consecuencia, pueden ser un punto de opresión recurrente. Y por eso es importante identificarlas y en el nombre de Jesús, con la verdad, confrontarlas para que podamos ser absolutamente libres y que no haya ningún tipo de situación que nos jale y nos lleve al tropiezo. A través también del pecado personal o corporativo. El pecado personal abre la puerta a Satanás para venir a atacarnos, para venir a oprimirnos, inclusive para destruirnos. A nivel corporativo también puede abrir puertas a nivel corporativo para venir a traer ataques. Lo vemos en varios ejemplos bíblicos y a través también del pecado de nuestros antepasados, que es parte de lo mismo de lo que viene siendo las maldiciones generacionales. Entonces, porque Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera o cuarta generación. Entonces, debemos recordar, como ya se los dije, Satanás no es un equivalente a Dios. Él es un ser creado, él es un ángel caído. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de Satanás? Ya los hablamos. Él ha venido para robar, matar y destruir. Jesús vino para que tengamos vida y lo tengamos en abundancia. Aquí esta diapositiva les va a mostrar lo que viene siendo el reino y la jerarquía o el sistema de Satanás, de gobierno o de opresión de Satanás. Esto lo vemos en Efesios capítulo 6, en Apocalipsis 12, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, Satanás es un ángel caído, probablemente era un arcángel, tenía
una de las más elevadas jerarquías, como la tiene Gabriel o como la tiene el ángel Miguel, que es un ángel guerrero, lo vemos en el contexto de la guerra. El ángel Gabriel lo vemos más en el contexto de traer mensajes. Eh, entonces vemos aquí que hay principados, hay huestes espirituales de maldad, espíritus que se oponen al pueblo de Dios, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, espíritus que controlan a las personas a través de falsas enseñanzas, hay potestades, espíritus demoníacos, personas enfermas o en pecado, y todo esto lo vemos, perdón, el mundo en 2 Corintios 4:4 son los sistemas mundiales bajo el control de Satanás. Pues todo esto opera, él es el príncipe y el Dios de este siglo y habla de que es una atmósfera, es un estilo de vida, se respira ese sistema de cautividad y por eso nosotros como hijos de Dios de alguna manera u otra, estando en la cancha y el campo de batalla, tanto nosotros seguimos estando, somos propensos a la carne, somos propensos a ser influenciados por el mundo, somos propensos a ser influenciados por Satanás también. Entonces tenemos que estar caminando siempre en el espíritu para que no nos ataquen o nos opriman las artimañas de Satanás. ¿Ok? Eh, bueno, hay un sinfín de, hay más información bíblica en el tema de tipos de demonios mencionados en la Biblia. No vamos a profundizar mucho en ello, pero lo voy a poner aquí para que podamos ver que hay diferentes tipos de espíritus inmundos que la Biblia registra como tales. Estos son agentes específicos que se encargan en empujar la agenda de Satanás en las personas, en los territorios, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Cuando si alguien pregunta por allí en Ezequiel 28, oh querubín protector, eras perfecto en todos sus caminos, ¿no se refiere a Satanás? Sí, sí, definitivamente. Un querubín, en este caso, haciendo referencia a Satanás, hay quienes afirman que está hablando de Satanás, que era un ser privilegiado, creado por Dios naturalmente. Y cuando digo arcángel, puede ser, estamos hablando de un ángel de alto calibre, como lo puede ser también un querubín. ¿Ok? Entonces, son tecnicismos que a lo mejor no tienen conflicto el uno con el otro, pero aquí lo que debemos de comprender es que fue un ser creado por Dios, un ángel, querubino o arcángel, que se rebeló contra Dios y se llevó la tercera parte, y los pasajes lo vemos ahí en tres pasajes, uno en Apocalipsis, otro en Ezequiel y otro en Isaías. Ezequiel era el pasaje que usted mencionaba aquí. ¿Ok? Entonces hay espíritus inmundos que vemos registrados en distintas partes de la Biblia, inclusive espíritu de enfermedad, causa enfermedades no diagnosticadas y que no responden al tratamiento, pero tenemos que nosotros siempre guardar un balance porque no todas las enfermedades tienen origen satánico o demoníaco, ni todas las enfermedades tienen origen natural. Aquí la situación es que hay una verdad absoluta, todos vamos a morir de algo. ¿Por qué? Porque estamos en una condición caída, nuestro cuerpo va en deterioro después de un tiempo y estamos naturalmente sujetos, expuestos a enfermedades, etcétera, que pueden ser físicas. Entonces, pero también hay causas de enfermedad que pueden tener raíz espiritual. Por eso necesitamos mucha oración, mucho discernimiento y sobre todo tenemos que tener un criterio amplio, mis amados. No podemos nosotros estar desbalanceados en ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque yo he visto mucho daño. He visto cómo personas que están desbalanceadas causan mucho daño, manipulan a personas a través del uso de la espiritualidad y no podemos nosotros caer en ese tipo de errores. Muy bien.
espíritu de adivinación, que tiene la capacidad de prácticamente profetizar o adivinar cosas, espíritu de sopor o insensibilidad, que adormecimiento de los sentidos y letargo espiritual, espíritu del mundo, espíritu seductor, espíritu sensual que provoca deseos carnales, lascivia, avaricia, autopromoción, espíritu de temor, produce miedos irracionales. Vemos allí a Timoteo, naturalmente siendo un ministro joven, batallaba con el temor, batallaba porque su personalidad no era una personalidad como la de Tito, que era más recio y Pablo lo utilizaba para ir a arreglar cosas. En el caso de Timoteo, vemos que había ciertas inseguridades y Pablo le escribe, tú no has recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu del anticristo, naturalmente esto ya cuando se levanta completamente contra Jesús, espíritu de error, promueve la herejía, las doctrinas demoníacas y las prácticas antibíblicas. Ahora, tenemos que comprender una cosa, mis amados. Eh, por ejemplo, este tema de espíritu de error. Hay personas que operan con el espíritu de error y tienen respaldo de prodigios y señales y tienen un carisma impresionante y pueden inclusive por gran parte de su trabajo ministerial puede ser, entre comillas, bueno. Pero el problema es que cuando promueve la herejía o promueve cosas antibíblicas, eso por sí mismo, cuando la enseñanza viene a, a, a crear una secta, es decir, no pueden tener comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya se creen que son los únicos, que son los verdaderos, que son los que tienen y son poseedores de la verdad. Todos, ese tipo de secuencia de comportamiento y de posturas, por definición, pone a esas personas bajo un espíritu de error. ¿Por qué? Porque todo, inclusive la apologética en el neotestamentaria, es decir, la defensa por la verdad, era, número uno, preservar íntegra la verdad, pero número dos, preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque los que venían a introducir herejías y a venir con espíritu de error, lo que hacían es que aislaban a grupos y creaban sectas. De ahí viene la palabra secta, que se sectarizan, se, se hace una facción del todo y se aíslan. Entonces eso por definición viene a promover el espíritu de error. Por eso Juan dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ese es el contexto cuando Juan prohíbe que ese tipo de personas entren en las casas de los discípulos, cuando ya las personas están en un espíritu de error y quieren venir a contaminar y a destruir y a seguir sectarizando el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí donde Juan le da una instrucción a la iglesia, le dice, a tales ni siquiera los recibas. No habla del hermanito que se fue de la iglesia. Eso ya es un extremo. El hermanito que se fue de la iglesia porque no tiene, porque perdió la identidad o qué sé yo, eh, salvo a que esté promoviendo un espíritu de error o promoviendo división o hablando cosas muy duras en contra de la autoridad, bueno, pues es mejor naturalmente decir a la persona, ¿sabes qué? Te amo en Cristo, pero ahorita pues no quiero realmente contaminarme con esta situación, así que te pido que si te voy a ver y te voy a recibir, pues entiendas que hay límites, ¿no? Procediendo espíritu de demonios, Apocalipsis 16, 14 causa un deseo, curiosidad por el reino demoníaco y los espíritus malignos. Entonces, la Biblia no describe el origen de los demonios, de dónde vienen. Hay gente que especula que fueron el producto de la mezcla entre los gigantes y los ángeles. En Génesis capítulo 6 nos habla de, una, de un pasaje un poquito complicado de comprender, que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, y luego habla de que había a gigantes en la tierra. Otros sostienen que son los espíritus de los muertos malvados. La Biblia
no habla categóricamente cuál es el origen de los espíritus inmundos. Eso es absoluto, ¿ok? No habla categóricamente, no dice el origen, pero nosotros lo que tenemos que comprender, lo que sí revela, es que son agentes operativos del mundo de las tinieblas, ¿ok? Bueno, quiero darles 5 niveles de control o influencia demoníaca que queremos nosotros identificar y crecer en el tener las herramientas para discernir el tipo de opresión y el tipo de situación que nosotros estamos enfrentando o la gente que estamos ministrando puede estar enfrentando. Entonces hay diferentes niveles o formas de que los demonios pueden controlar o influenciar a las personas. Los espíritus malignos necesitan permiso, una puerta abierta para controlar o influenciar a alguien, y hasta que la puerta abierta sea identificada y cerrada a través del arrepentimiento, puede ser difícil detener la actividad de los demonios en la vida de un individuo o comunidad. Sin embargo, veamos cuál es el primer nivel. El primer nivel es opresión. La opresión es ser afligido o atacado por actividad demoníaca. Algunas enfermedades son ataques demoníacos, algunas, no todas. De allí que la Biblia nos enseña que tenemos que confesar nuestras faltas los unos a los otros, pero también llamar a los ancianos para que vengan a orar por las personas que puedan estar siendo atacadas por enfermedad. Una aflicción puede ser un espíritu de enfermedad que venga de pronto sobre alguna persona. La opresión también puede presentarse en forma de racismo, violencia, clasismo, encarcelamiento, persecución, sufrimiento o cautiverio. Eso ya es una opresión social tangible, donde en algunos lugares puede acentuarse más que en otros. También la opresión ataca a la persona, aquí es algo clave, desde afuera. Entonces la opresión no viene de adentro, la opresión viene de afuera. La opresión es casi siempre una fortaleza satánica y debe ser tratada derribando la fortaleza y renunciando a las mentiras sobre las que se construyó. También debe de vencerse por medio de fortalecer la fe interna. ¿Por qué? Por cuanto es una opresión externa, no interna, no es una situación, un problema interno, sino es del ambiente, vienen de afuera el ataque. Entonces, las armas efectivas para combatir la opresión van a ser armas de nuestra milicia que van a fortalecer nuestra fe, la alabanza, por ejemplo, la oración, la sumisión a la autoridad espiritual, son cosas que nos van a ayudar a nosotros salir de la opresión. Eh, entonces, algunos síntomas de la opresión demoníaca: adicciones, pasiones desordenadas, comportamientos obsesivos, profunda amargura, actos compulsivos que no tenemos control de ellos, actos engañosos que, que tienen doble motivación, depresión, miedos irracionales, extrema culpabilidad y también este tema de la victimización. Entonces, ese es el primer nivel de cómo nosotros debemos identificar la opresión demoníaca, en este caso. Ahora, el segundo nivel es supresión. La supresión es ser impedido de su pleno potencial. Es cuando alguien no puede alcanzar su pleno potencial. La supresión puede ser el resultado de una falta de autoridad o liderazgo apropiado. Los espíritus pueden mantener a las personas reprimidas por medio de la ceguera espiritual. También la supresión puede ser el resultado del temor, del espíritu de temor que está y radica dentro de una persona. La supresión, a diferencia de la opresión, ataca a las personas desde adentro. ¿Ok? Entonces, eh, la opresión, vamos a decir que no es una fortaleza interna. La opresión es más como un ataque sistemático de Satanás contra la persona.
mientras la supresión sí puede ser un problema sistémico de la persona, ¿ok? Que esté dentro de sí mismo. Es decir, voy a utilizar el ejemplo de un sistema inmunológico comprometido o debilitado. Entonces, el problema está dentro, no está fuera, ¿ok? La supresión puede en este caso ser superada y vencida a través del discipulado, eh, a través de la palabra viva, a través de la revelación, de remas, de la fe en la vida de la persona. Entonces, algunos síntomas de la supresión demoníaca puede ser debilidad, patrones de fracasos, depresión, falta de fruto, poco o ningún crecimiento, inseguridad, falta de logros, pérdida de memoria, mala concentración, ceguera espiritual, etcétera. Entonces, eso puede ser una supresión demoníaca y requiere, pues, naturalmente, administración y requiere que nosotros podamos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la promesa es que Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. La tercer tipo de opresión demoníaca es ser controlado por un deseo impuro. Esta es la obsesión. O ejemplos de obsesión en la Biblia, vemos a Sansón, dominado por la lujuria. Vemos al rey Saúl, dominado por el poder. Vemos a Ananías y Zafira, dominados por la avaricia. Vemos a Simón el hechicero, por el poder. El comportamiento obsesivo tiene sus raíces en la lujuria, que son deseos incontrolados. La lujuria no solamente tiene que ver con la sexualidad, o tiene realmente que ver con la incapacidad de alcanzar satisfacción. Y por eso la lujuria se manifiesta mucho en aquellas personas que puedan estar en poder, que tengan autoridad. Eh, y ese comportamiento, pues, tiene sus raíces en la lujuria, naturalmente. Estar obsesionados es tener una preocupación persistente y la obsesión ataca a las personas desde adentro y a través de sus deseos. Entonces es como que opresión, lo vemos como que afuera, supresión, un problema adentro, obsesión es más grave. Estamos viendo y en la medida que avanzamos en los distintos tipos de manifestación demoníaca, estamos avanzando en el nivel de gravedad. ¿Okay? La obsesión puede ser superada a través del arrepentimiento o aliviada a través de la música ungida, huyendo de las pasiones juveniles, a través de la humildad, del quebrantamiento y el contentamiento y, pues, naturalmente, servicio y muchas otras cosas a las cuales, fíjese, el llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Jesús, automáticamente viene a neutralizar los efectos de la obsesión en este caso. ¿Por qué? Porque es anti-lujuria, es anti-avaricia, es anti-poder, es anti-control. Todo es anti. ¿Por qué? Porque estamos rindiendo delante del Señor. Entonces la solución siempre va a ser la cruz. El diablo está vencido en la cruz. Cuando un hijo de Dios abraza la cruz, el diablo no tiene autoridad, no tiene manera de atacar a esa persona. ¿Por qué? Porque está muerto a la vida pecaminosa y está vivo y viviendo para el Señor. Entonces, en realidad siempre la solución va a ser esa. Eh, Algunos síntomas de obsesión demoníaca, comportamientos obsesivos, hábitos perjudiciales, adicciones, problemas graves de control, ultra perfeccionismo, gente que son obsesivamente perfeccionista. Ahora, no se esté diagnosticando, no se esté autodiagnosticando, eso es peligroso. Este, Ahorita ya estoy viendo a muchos viendo ahí cómo están autodiagnosticándose. Eh, Naturalmente tenemos que nosotros hacer una distinción entre nuestra personalidad y problemas distorsionados de comportamiento y patrones de conducta y patrones. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener una inclinación a la excelencia. Y una inclinación a la excelencia no necesariamente es ultra perfeccionismo. Pero casi siempre quien hoy en día está dominado esa personalidad bajo el espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo, en algún momento tuvo que aprender a ser dominado porque antes era dominado por ese tipo de síntomas. ¿Está conmigo? Entonces, aquí la clave es ir a la cruz, pero también la clave es que el Espíritu Santo domine
nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestros dones y capacidades. Incapaz de confiar en los demás, pensamientos o deseos obsesivos, ira incontrolable, personas que se enojan y pierden el control, celos también, naturalmente estamos hablando de cosas que salen de lo normal y de lo natural, ¿ok? Vamos al cuarto tipo de opresión, ya aquí vemos una persona poseída y ya quedó claro que aquí estamos hablando de que un hijo de Dios no debe y no puede, no debe de estar poseído. Ya poseído es ser habitado por un espíritu maligno entra a la persona y la controla. Este control puede ir y venir, puede agravarse de repente, puede aliviarse por otras causas, pero algunas de las evidencias de la posesión demoníaca incluyen una aversión a cualquier ¿Mm? cosa sagrada. Eh, a ver, permíteme, por ahí se volvió a abrir otro micrófono. Rudar los ojos, manifestación de fuerza extrema o violencia, hablar en otras voces o idiomas, torcimiento de la cara, brazos y las piernas, la presencia de múltiples personalidades, altivez u orgullo, burla, desafío o rebelión, lenguaje obsceno, oscuridad de los ojos, vómitos, agitación o inquietud extrema, reacciones al nombre o sangre de Jesús y una incapacidad para confesar a Cristo como Señor. Eh, ahí vemos esos ejemplos. Este, muy bien. La posesión puede ser tratada por medio de la liberación, echando al espíritu inmundo fuera, a través del ayuno y la oración, y por medio de cerrar las puertas espirituales que están abiertas. Yo les platico rápido una, una anécdota. Creo que no se los he platicado aquí. A ver, bueno, sí, de pronto ya la platiqué porque de pronto no, tenemos varias clases, ¿no? Hemos tenido varias clases y ya no recuerdo los ejemplos. Pero una ocasión, un hermano eh, que tenía como 6 meses viniendo a la congregación me pidió una audiencia. Ahorita le contesto su pregunta, hermana Ángela. Una audiencia, lo recibí en mi oficina y él quería que llorara por él porque en las noches, bueno, les doy un poquito de contexto, él estaba trabajando, pero también estaba estudiando una maestría. Y su trabajo, él llegaba a las 8 de la noche a la casa, cenaba y luego tenía que estudiar. Y a veces estudiaba hasta la 1, 2 de la mañana y luego tenía que levantarse a las 6 de la mañana y seguir. Entonces estaba acumulado el cansancio. Y a veces se quedaba dormido estudiando a la 1, a la media de la noche, 2 de la mañana. Y su esposa, por 2 o 3 ocasiones, le había comentado en la mañana, muy asustada, que él la estaba acosando en las noches. Que el tipo de acoso es que él se ponía en la puerta de la entrada de su cuarto y le decía, te voy a matar. Y ahí quedaba. Era un acoso y y le decía eso, ¿no? Entonces, el hombre estaba muy angustiado y estaba sumamente preocupado. Y vino a mí llorando, yo no sé qué hacer, me estoy volviendo loco, yo no tengo memoria de eso, me dice, pastor, yo no tengo memoria. Yo no sé si estoy caminando dormido. Ok, le dije, tranquilo, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Este, el caso es que un día, como esto seguía sucediendo, lo que yo opté por hacer fue visitarlos a su casa. Entonces fui a visitarlos a su casa. Era una casa pequeña, donde tenía solamente una sala, un cuarto, eh, y era todo, ¿no? Entonces, ellos tenían 2 hijos pequeños, yo recuerdo. Entonces yo les pedí que, como los niños estaban viendo la televisión ahí en la sala, dije, bueno, pues vamos a tener que entrar al cuarto y vamos a tener que platicar y profundizar de esta situación. Entonces, cuando yo estaba, el cuarto pues ocupaba gran parte de la cama. Entonces había una silla en la esquina, entonces yo estaba sentado en la esquina, el hermano estaba enfrente de mí y la esposa del hermano estaba al costado, al final, al otro final de la cama, sentada. Entonces yo estaba hablando con él, viéndolo acá, y de reojo, en la parte de atrás estaba la esposa ubicada. Entonces cuando yo estaba platicando con él, haciéndole preguntas para tratar de diagnosticar
cuál era el problema, yo sentía una opresión acá en la parte de atrás. Y entonces, de pronto, el Espíritu Santo me empezó a mostrar que el problema no estaba en él, el problema estaba en ella. Entonces, como ya me di cuenta de eso, rápidamente le hablé a una pareja para que me viniera a ayudar, porque íbamos a tener que ministrar a los dos. Y llegaron como a los 20 minutos, vivían cerca de allí. Y entonces lo que hicimos fue, como ya no cabíamos, les dije, vamos a tener que meter a los niños al cuarto y nosotros vamos a tener que ir a la sala. Nos fuimos a la sala. Estando en la sala, yo comencé a hablar con ella y de repente siento como dirección del Espíritu Santo y le pregunto, ¿qué es eso que tienes en el cuello? Entonces ella tenía, lo único que yo podía ver era una correa y adentro pues estaba escondido lo que ella portaba. Entonces cuando lo saca y lo muestra, era una especie de una hacha de madera. Le dije, ¿qué es eso? Me dice, me lo dio mi hermana. Le dije, ¿qué significa? Me dice, me lo dio porque es un amuleto para protegerme contra los ataques de este hombre. Entonces, cuando le dije, entonces le empiezo a preguntar, platícame, ¿cuánto tiempo tienen en la iglesia? No, pues que 6 meses. ¿Y qué han entendido acerca de lo que Dios les ha hablado a través de la escritura y del comportamiento? Para todo esto teníamos discipulados, ellos no estaban participando los discipulados, estaban yendo los domingos, pero eran muy irregulares. Entonces solamente eran asistentes dominicales, muy irregulares, no estaban siendo discipulados y naturalmente. Entonces yo le empiezo a hablar con la palabra y a mostrarle que lo que estaba haciendo era absolutamente una aberración delante de Dios. Entonces yo comencé a ver que el momento que empiezo a confrontarla con la palabra, la hermana empieza a cambiar. Entonces ella cambia su postura, cambia su rostro, cambia, su expresión cambia. Y entonces ya para ponerle así el dedo en la llaga, le dije, tú has confesado a Jesús como Señor y como Salvador, como el único Rey y Señor sobre todas las cosas. Entonces ella no me contestaba. Y le dije, Jesús es Señor. Ya sabía que yo ya estaba confrontando al espíritu inmundo, porque ya su mirada era completamente diferente. Entonces le dije, ¿quieres que ore por ti? Y me dice, no. Ya estaba yo interactuando con el espíritu inmundo. Y le dije, pues en el nombre de Jesús te vamos a echar fuera. Y empezamos a orar y echamos fuera ese espíritu inmundo que estaba sobre la hermana. Y ella, ya cuando volvió a sus sentidos, ella expresaba cómo vio que ese ser se había apartado. Entonces, el problema no era él se quedaba dormido. Ella estaba teniendo estas visiones y esta opresión. El demonio era un demonio que se paraba a la puerta de su cuarto. Ella lo confundía con su esposo y este demonio lo estaba amenazando que la iba a matar. Naturalmente había un sinfín de cosas, abuso en la niñez, varias cosas que habían abierto la puerta en esta hermana. Los encargué a esta pareja, los entraron en un proceso de ser discipulados, etcétera. Entonces, aquí en este caso, pues es uno de esos casos que tú puedes decir, bueno, era hermana, no era hermana, naturalmente no estaba discipulada. La Biblia enseña en Gálatas que el hijo, el niño, hablando de una persona inmadura, no difiere de un esclavo. No hay diferencia entre un niño en Cristo y un esclavo. Hablando de esclavo, hablando de la gente que vive en el mundo. Entonces no hay diferencia. ¿Por qué? Porque no se ha apropiado de la verdad. Y por cuanto no se ha apropiado de la verdad, no puede vivir en victoria, no puede vivir en libertad. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, ya para terminar y poder entrar a, a hablar y a contestar preguntas y respuestas, la último tipo de opresión o manifestación demoníaca es ya la encarnación. La encarnación es ser poseído por Satanás o un poderoso espíritu maligno
Ahora sí que de una manera absoluta. Entonces la encarnación se caracteriza por una mente reprobada, una mente que está más allá del arrepentimiento y de la redención. Pudiéramos nosotros nombrar personajes históricos, pero por sus comportamientos. Sin embargo, Dios siempre se reserva la posibilidad de llamar a las personas a un arrepentimiento, pero vemos aquí que es una conciencia completamente cauterizada, sin remordimiento por el pecado, oposición severa y violenta a Cristo, autoproclamación como deidad. Judas Iscariote fue poseído por el diablo. Algunas personas creen que varias figuras en la historia fueron encarnadas por el diablo, un poderoso espíritu maligno. Por ejemplo, Nerón, Hitler, Stalin. El anticristo será poseído por el diablo. El espíritu del anticristo está operando hoy en día en el mundo. Ya está operando hoy en día en el mundo. Entonces, eh, algunos, aquí lo que podamos ver, unos consejos prácticos de cómo prepararse para echar fuera demonios, pues confiese en su propia persona cualquier pecado en su vida, tiene que estar fortalecida su fe, tiene que echar fuera toda condenación, porque todo lo que haga lo tiene que hacer con autoridad y cuando lo hacen sus propias fuerzas, el enemigo lo puede zarandear. Ore para ser lleno del Espíritu Santo, declare su autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús y mientras sea posible, trabaje en equipo, ore para atar al diablo. Muchas veces la manifestación demoníaca, dramática, no necesariamente es buena. Yo prefiero ver una liberación cuyo fruto sea la transformación, no cuyo fruto sea un proceso dramático de liberación. Eh, Atar al diablo puede limitar distracciones, porque a veces el enemigo puede traer distracciones por medio de shows, de manifestaciones, de diálogos que el mismo espíritu inmundo quiere venir a interrumpir. Porque uno no tiene que, uno puede, vemos el contexto del diálogo de Jesús con espíritus inmundos para poder diagnosticar el problema. Nosotros podemos, en algunas ocasiones, ¿cómo te llamas? La pregunta, para poder identificar cuál es el problema. Si es un espíritu inmundo que entró por la violencia, que entró por la contaminación sexual, que entró por el abuso sexual, a veces allí en el nombre puede revelarse o si es un espíritu de rencor o cosas por el estilo, falta de perdón, ahí es donde vemos, así que en el momento lo que abrió la puerta, lo que puede cerrar y lo que puede echarla fuera, ¿no? Pero allí hay una oración ejemplo. No soy muy partidario, naturalmente, de leer oraciones. Tiene que fluir de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y si dicen haber nacido de nuevo, pídeles que describan cómo sucedió eso para comprobarlo. Pídales que declaren en fe que Jesucristo es el Señor. Si están poseídos, no van a poder hacerlo. Si pueden hacerlo, pídales que adoren a Jesús. El demonio puede ser que sea extremadamente engañoso. Los demonios saben quién es Jesús y pueden declararlo. Si no han nacido de nuevo, llévelos a Cristo si es posible. Y es mejor que una persona tome liderazgo mientras que las otras la apoyen en oración y alabanza. Es importante determinar el nivel demoníaco, opresión, supresión, obsesión o posesión, haciendo las siguientes preguntas. ¿De qué quiere ser libre? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo este problema? Y hay que escuchar y buscar descubrir a través de qué acción o eventos los demonios entraron en su vida, en la vida de la persona, en primer lugar. Estas puertas deben cerrarse mediante la renuncia para que la liberación sea duradera. ¿Qué experiencia ha tenido usted de rechazo personal por parte de los demás? ¿Algún tipo de trauma por causa de la victimización? También son cosas que pueden suceder. Hay algunas personas a las que les es difícil perdonar, es importante que la gente perdone, o Dios los puede entregar a los verdugos. Ahí lo vemos en Mateo 18. Los verdugos son demonios, amados hermanos. La falta de perdón, la amargura, viene y atrae verdugos de Satanás que vienen a castigar a la persona que está bajo el rencor, dominada por el rencor. Otra pregunta, ¿conoce alguna historia de la práctica de ocultismo en su familia o en sus antepasados? Por ejemplo, brujería, masonería, religión falsa, animismo. Hay que renunciar a todo eso. Recuerde, busque fuentes y raíces, no solo vea los síntomas.
Si, por ejemplo, regresando al inciso pasado, hay que, si hay también algunos objetos en casa que estén relacionados con estas prácticas de hechicería, de ocultismo, de religión falsa, de animismo, de masonería, se tiene que hacer un acto consciente de renunciar a ellos y destruirlos y echarlos fuera de la casa, porque son anatema y no deben de estar en el lugar donde está el arca del pacto, que es la presencia de Dios en nosotros. Recuerde, busque fuentes y raíces, no solo vea los síntomas. Si el nivel de control demoníaco es de posesión, pida al Espíritu Santo que le revele el tipo de demonio que tiene la persona. Use la información que le dimos en esta lección para determinar con qué tipo de espíritu está tratando. ¿Ok? Ore por la liberación. Explíquele a la persona que va a imponer las manos sobre ellos y orar por la liberación del control demoníaco. Tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo, amado hermano, porque yo le estoy dando, pues, principios y una pequeña guía, pero el respaldo y la presencia del Espíritu Santo en el momento tiene que estar allí en uno como ministro, porque si no, lo que hacemos solamente va a ser algo mecánico y no va a tener efecto, no va a tener poder. Entonces, eh, yo me he dado cuenta que en el diálogo con la persona, a mí me gusta primero diagnosticar cuál es la situación, pero las preguntas que el Espíritu Santo me da en el momento van encauzando la plática a llegar al meollo del asunto. Y por eso necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Indíqueles que es importante permanecer en silencio ante la liberación, enfocándose en Jesús y simplemente exhalando. No permita que ocurran manifestaciones demoníacas si no son necesarias. Les repito, la manifestación demoníaca es algo que lo vemos escrito en la Biblia. No vamos a nosotros establecer que no deben de suceder. Son cosas que a veces suceden, pero tenemos que comprender que una liberación dramática no siempre resulta en transformación. ¿Por qué? Porque el fin de la liberación es el establecimiento de la verdad en la vida de la persona. ¿Ok? Muy bien.